Ser un verdadero protector va mucho más allá de cuidar el cuerpo. Significa resguardar el corazón y el espíritu. Para el pueblo nefita, esa figura fue Nefi. Pero cuando su tiempo llegó a su fin, ¿quién asumiría esa sagrada responsabilidad? El manto pasó a su hermano Jacob, un hombre elegido no por la fama ni por el poder, sino por un llamamiento divino. Su misión era doble: corregir con valentía el pecado que amenazaba a su pueblo y, al mismo tiempo, sanar a los quebrantados de corazón. En este video exploraremos cómo Jacob cumplió con este rol tan poderoso y delicado como protector espiritual, a través de sus advertencias, su consuelo y su profundo testimonio. La historia de Jacob nos muestra que volver a Cristo trae corrección, pero también trae sanación. ¡Vamos a descubrirlo! Jacob no asumió un papel sencillo. Después del liderazgo de su hermano Nefi, las expectativas eran increíblemente altas, pero Jacob no confió en su propia sabiduría o fuerza. Él fue consagrado por el mismo Nefi como sacerdote y maestro, apartado específicamente para velar espiritualmente por su gente, y no tardó en hablar con una valentía que resonaría por generaciones. Se enfrentó directamente al pecado, llamándolo por su nombre, sin rodeos. Sin embargo, su propósito nunca fue condenar, sino transformar. Las palabras de Jacob a veces herían, es cierto, pero lo hacían para que el pueblo reconociera su desesperada necesidad de la sanación que solo Cristo podía ofrecer. Él veía el pecado no solo como una rebelión contra Dios, sino como una profunda herida en el alma que necesitaba al Salvador. La valentía de Jacob no venía del orgullo, sino de un profundo sentido del deber y un amor inmenso por su pueblo. Él había sido testigo del camino destructivo del orgullo y la inmoralidad entre su gente, especialmente en temas como la codicia, la búsqueda de riquezas y el maltrato dentro de las familias. Hablar sobre eso requería un coraje enorme, pues sabía que su mensaje no sería bien recibido por todos, pero a Jacob le importaban más las almas que los aplausos. Quería despertarlos, hacerles ver lo que estaba en juego espiritualmente, antes de que fuera demasiado tarde. Pero incluso mientras reprendía, Jacob nunca perdió la compasión. Reconocía que no todos pecaban por elección propia. Algunos habían sido profundamente heridos por las malas decisiones de otros, especialmente las mujeres y los niños afectados por promesas rotas y corazones destrozados. A ellos, Jacob les habló con una ternura conmovedora. Sus palabras buscaban alcanzar a los que sufrían en silencio, ofreciéndoles una voz y, sobre todo, esperanza. Ese increíble equilibrio, denunciar el mal con firmeza mientras consolaba a los inocentes, es lo que lo convertía en un verdadero líder espiritual. ¿Y de dónde sacaba esa fuerza tan particular? De su testimonio profundo e inquebrantable de Jesucristo. Jacob comprendía que la respuesta, tanto para la culpa del pecador como para el dolor del herido, era la misma a la expiación del Salvador. Enseñaba que la reconciliación con Dios solo es posible mediante Cristo, y que ese proceso de sanación no era exclusivo para los justos, sino para todos. Invitaba a todos, sin excepción, tanto a los pecadores como a los heridos, a acudir a Cristo y recibir la sanación que anhelaban. Su mensaje era firme, pero siempre estaba centrado en la esperanza. Jacob sabía que el arrepentimiento no es un castigo, sino un camino hacia la paz. Hablaba de Cristo como un gran mediador, alguien capaz de reparar todo lo que se había roto en sus vidas. Enseñaba que el plan de Dios era un plan de misericordia, no de desesperación, para aquellos que se sentían perdidos en el pecado o cargados por un dolor insoportable. Él extendía una invitación divina: regresen, sean sanados y vuelvan a encontrar el gozo. Sus enseñanzas eran como un salvavidas para quienes se sentían indignos, olvidados o sin esperanza. El legado del ministerio de Jacob es un poderoso ejemplo de valor y compasión. Él no separaba la verdad del amor, al contrario, las entrelazaba de una manera magistral. Nos mostró que advertir a alguien sobre el peligro es una forma de cuidar, y que consolar al quebrantado es tan vital como corregir al orgulloso. Al señalar siempre hacia Cristo, Jacob se convirtió en más que un profeta. Fue un símbolo del poder sanador del amor divino
y de una fe verdaderamente valiente. Una de las enseñanzas más profundas de Jacob se encuentra en su poderoso testimonio sobre la expiación de Jesucristo. Él describía a Cristo como la piedra angular, el fundamento seguro sobre el cual debía construirse toda fe. Sin él, advertía a Jacob, todos los esfuerzos espirituales, por más sinceros que fueran, serían en vano, y esta no era solo una lección teórica para él. Jacob lo vivía, había visto con sus propios ojos cuán rápido caían las personas cuando confiaban únicamente en su propia fuerza o sabiduría, pero con Cristo como su fundamento. Incluso los más heridos y los más débiles podían levantarse con una nueva esperanza y un nuevo propósito. Jacob también enfatizaba continuamente la importancia vital de la humildad. Advertía una y otra vez contra el orgullo, especialmente el que nace de las riquezas y del estatus social. Veía cómo estas cosas llevaban a la gente a menospreciar a los demás, olvidando el valor infinito de cada alma. A los ojos de Dios para Jacob, el orgullo espiritual era tan peligroso como la rebelión abierta contra Dios en su llamado era claro y poderoso. Recuerden siempre su dependencia de Dios. Enseñaba que la humildad no es debilidad, sino la puerta de entrada hacia la gracia y la misericordia divina. Otro elemento clave en el ministerio de Jacob era su enfoque firme y constante en las Escrituras. Él citaba a profetas antiguos, enseñaba a partir de los registros sagrados y exhortaba a su pueblo a estudiar y creer en la palabra de Dios. Para Jacob, las palabras de los antiguos profetas no eran simplemente historia antigua, eran verdad viva y relevante para su tiempo. Enseñaba que las Escrituras apuntaban directamente a Cristo y que entenderlas fortalecía la fe y protegía contra el engaño. Para él, la palabra de Dios era un arma poderosa contra el pecado y una fuente inagotable de fortaleza espiritual. Jacob también tenía un profundo respeto por los convenios. Enseñaba que las promesas hechas ante Dios debían tomarse con la máxima seriedad, especialmente los convenios hechos dentro del matrimonio. Su ministerio no buscaba fama ni reconocimiento personal. Su único y gran objetivo era guiar a las almas hacia el Salvador. Al igual que su hermano Nefi, su voz era una invitación constante y amorosa: reconcíliense con Dios mediante la expiación de Cristo. Ese fue, es y seguirá siendo el centro de toda enseñanza verdadera. La historia de Jacob nos muestra de una forma maravillosa cómo se puede combinar la firmeza y la ternura en el liderazgo espiritual. Él no tuvo miedo de llamar al pecado por su nombre, de ser directo y claro, pero tampoco ignoró el profundo dolor de los inocentes. Su ejemplo nos enseña que corregir y consolar no son acciones opuestas, sino dos caras de la misma moneda, dos acciones complementarias cuando se hacen con el amor de Cristo como guía. Su mensaje, al igual que el de Nefi, antes que él, fue un llamado constante a la reconciliación con Dios. Jacob sabía que todos, absolutamente todos, tanto los pecadores como los heridos, necesitan desesperadamente al Salvador. Nos dejó el poderoso recordatorio de que la expiación de Cristo es la respuesta universal, sana al culpable, levanta al caído y consuela al afligido. Es la fuente de esperanza para todos. Gracias por acompañarnos en este recorrido por la vida y la misión de Jacob, el gran protector espiritual de su pueblo. Si este video te ayudó a entender mejor su mensaje o te inspiró a acercarte más a Cristo, no olvides darle me gusta, suscribirte al canal y dejar tu comentario. ¿Qué parte del testimonio de Jacob tocó tu corazón? Nos encantará leerte. Hasta la próxima.